Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, anunció que prevé lanzar este año una consulta pública sobre el nuevo programa de ordenamiento de la zona metropolitana del Valle de México, un instrumento con el cual se busca coordinar políticas urbanas en una de las regiones más pobladas que existen en nuestro país. Usted ha oído hablar de todos estos temas, los cuales, pues bueno, de pronto nos ponemos a pensar qué pasa. ¿Qué pasa con el tema del ordenamiento territorial en México? ¿Se puede construir más? ¿No se puede construir más? ¿Hacia dónde deben ir estas nuevas políticas de reestructuración, de planeación sobre el territorio de una de las ciudades? No solamente más, digamos, con mayor vivienda a nivel nacional, sino también a nivel mundial. Para ello me voy a enlazar rápidamente con Sergio Castro. Él es miembro del Consejo Directivo del Colegio de Urbanistas de México y vamos a platicar más de este tema. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Paul, buenas noches. Gustoso ¿Cómo de estar en estás? tu programa. Muchas gracias por tomar la llamada, Sergio. Oye, pues este programa que se planea lanzar este 2026, esta consulta más bien, Sergio, ¿desde qué punto de vista están viendo ustedes que puede funcionar para realmente hacer una ordenación de la zona metropolitana del Valle de México, que como lo comentábamos ahorita, Sergio, pues es uno de las zonas pues con mayor impacto en el tema de vivienda, de transporte, de vialidades, etcétera, etcétera? Sí, pues mira, aquí en este programa es importante resaltar que se tiene una visión al año 2050. Por lo Ujú. tanto, lo que se busca en esta primera fase o en este programa de manera general es generar acuerdos entre las cuatro entidades que forman el Valle de México, la zona metropolitana del Valle de México, que es el estado de Hidalgo, el estado de Morelos, el estado de México y la Ciudad de México. No hay que olvidar que justamente en esta zona metropolitana pues vive alrededor del 20, un poquito menos del 20% de la población a nivel nacional, y en esta primera fase lo que se busca es consensuar acuerdos, consensuar visiones, y este programa lo que busca es que de manera general se establezcan las reglas o los lineamientos para que cada una de las entidades y cada uno de los municipios tengan directrices hacia esa visión que se busca en conjunto. Claro. Sergio, ¿podríamos decir que entonces esta consulta es para preguntarle a estos más de 22 millones de habitantes que pues se verían impactados con este reordenamiento, pues buscarles preguntarles cuáles son como las estrategias que ellos consideran deberían de aplicarse en materia de desarrollo urbano, como te decía, movilidad, transporte, infraestructura e inclusive temas ambientales, que yo creo que también son ahí básicos? Así es, sí, justamente en esta primera etapa, uno de los puntos importantes es establecer las necesidades con las que cuenta la gente o las que tiene la gente en el territorio, y buscar las Ujú. estrategias para buscar la reducción de las desigualdades. Y en una ciudad tan grande, justamente con una zona central que podríamos decir que es la Ciudad de México, pues la gente que vive en la Ciudad de México tiene mayores oportunidades que la gente que vive en las afueras, aunque al final de cuentas se forma parte de una misma infraestructura. Tenemos jóvenes que vienen desde Huehuetoca, desde Tizayuca, a estudiar, por Ujú. ejemplo, en la UNAM. A final de cuentas no es lo mismo un estudiante que se desgasta 2, 4 horas de viaje a alguien que vive en las inmediaciones de estos equipamientos. Por lo tanto, una Claro. parte importante del programa es poder, desde la planeación, reducir estas desigualdades, ya sea justamente a través de sistemas eficientes de transporte, sistemas masivos, también el hecho de poder algunas zonas de la ciudad que cuenten con las características, pensar en redensificaciones, y otras en las que simplemente la infraestructura no da, pues para un poco el crecimiento, ¿no? A final de cuentas es establecer lineamientos. Lo que sí no llega o no es una de las partes de este programa. En este programa no se establecen zonificaciones y por lo tanto no se sustituyen los planes parciales, los planes regionales, los planes municipales de desarrollo con los que cuentan las diferentes entidades, pero sí se establecen este tipo de lineamientos, este tipo de acuerdos, de gestiones sistémicas. Por ejemplo, hay que recordar que la Ciudad de México en su conjunto pues es una cuenca. Todo lo que se busca es tener este manejo de cuenca de forma integral, tener un aprovechamiento de los recursos hídricos en manera de cuenca, lo que nos permitirá hacer mucho más eficiente
la gestión del agua, por ejemplo. Claro. Sergio, siempre que hay este tipo de programas de ordenamiento, y creo que tocaste es un tema bien importante, el tema de las escuelas, el tema de la gente que se desplaza a veces 4 horas para ir a estudiar, ir a trabajar. Siempre me pregunto por qué en estos planes de reordenamiento o ordenamiento de todo el factor de infraestructura, el tema de articulación de materia de desarrollo humano, movilidad, transporte, ¿por qué nunca se habla, Sergio? A lo mejor tú me lo podrías contestar. ¿Por qué nunca se habla de descentralizar los temas de los lugares laborales y los lugares educativos? Es decir, sacar a muchas empresas que están en la Ciudad de México, llevarlas a estas áreas metropolitanas, sacar universidades que están en el centro del país y llevarlas a estas áreas metropolitanas que, como tú bien lo comentabas, del Estado de México, de Hidalgo, de Morelos, y tratar de evitar que la gente viaje tantas horas manejándoles una mayor infraestructura, un mayor tema de movilidad. ¿Por qué no descentralizar todos estos aspectos para evitar, como bien lo dices tú, esta condición de mejorar la calidad humana en el transporte, en la calidad de vida, etcétera, etcétera? Ok, bueno, muchas nuestras ciudades han crecido Ujú. alrededor ya sea de un centro o de polos de desarrollo. Normalmente muchas empresas, digo, habría que estudiar aquí cada empresa en particular, se benefician mucho de lo que se llaman economías de escala. Muchas veces se hace difícil esta parte de descentralizar porque a final de cuentas los 22 millones de habitantes actúan como un solo ente que funciona. La ciudad es un solo ente que vive, respira, y a final de cuentas la localización de ciertas industrias hacen que sean más competitivas respecto a otras. Entonces, yo creo que sí ha habido algunos intentos de descentralizar. Podemos mencionar algunos casos, como en el caso de la vivienda, por ejemplo, de Ciudad Satélite. En el caso de algunas de las universidades, pues tenemos las FES, las FES de la UNAM que se han hecho en los municipios del Estado de México. Y ha habido Ujú. ciertos intentos, pero a final de cuentas es innegable el hecho de que estar posicionados en ciertos lugares de la ciudad pues genera ventajas respecto a otras. Entonces, esto también viene dentro del cálculo de las industrias, que algunas tienen, por ejemplo, capital fijo, que es difícil mover, otras que son un poco más flexibles han ido descentralizándose, por ejemplo, en la parte del AIFA, se han llevado a varias industrias, de logística principalmente, pero justamente se han ido generando esos polos digo, no al nivel que quisiéramos, sino a la velocidad que esperáramos, pero al final de cuentas sí es un proceso que poco a poco va pidiendo tanto la ciudadanía como la misma economía, y Claro. repartiendo las actividades. Claro. Sergio, ¿ya tienen más o menos establecido cómo van a ser las etapas de esta consulta pública, cómo van a ser las etapas del programa para que a finales, supongo yo que de este 2026 se tenga pues ya el cierre de este programa? Sí, bueno, aquí en la fase que sigue, necesitamos que sesione el Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de Ujú. México, que justamente es el quien dará las reglas y establecerá las fechas justamente de la consulta. Algo importante a mencionar es que justamente la consulta no puede pasar de este año, y esperemos ya contar con un instrumento ya debidamente nutrido por toda esta consulta que vendrá de la parte ciudadana. Claro, y creo que algo importante que han hecho, que estaba leyendo esta tarde, Sergio, es que como parte del proceso de la construcción de este programa, y algo que me parece muy bien, es que pues llevaron a cabo ya una consulta con los pueblos originarios o los pueblos indígenas que existen en los municipios, en varias partes de estos pues estados, ¿no? Digo, yo conozco de cerca el estado de Hidalgo, que es donde y yo trabajé un tiempo y donde yo tengo una residencia. Y pues conozco que hay muchos pueblos originarios, muchos pueblos indígenas, que muchas veces no se les toma en cuenta, ¿no, Sergio? Así es, en esta primera fase de la consulta, incluso antes de la sesión del Consejo, ya se llevó a cabo la consulta a los pueblos indígenas y a los descendientes, que es con lo que ya comenzó también en estos días o el día de ayer, hoy, se concluye esa consulta, y por lo tanto son los primeros que han podido conocer ya completamente el programa y dar sus opiniones, y justamente se estarán haciendo las adecuaciones con las observaciones.
Pues Sergio, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada y pues pendientes de todo lo que se esté realizando a través de esta consulta, que yo coincido contigo, creo que es un tema importante, pues hacer un programa de ordenación de la zona metropolitana del Valle de México, porque reiteramos, ¿no? Pues tú lo dijiste, es más de 20% de la gente en total de todo el país, pues vive en esta área metropolitana del Valle de México y donde pues 22 millones de habitantes, más de 22 millones se tendrán que adecuar a estos temas de ordenamiento. Muchas gracias, Sergio. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, Paul, igualmente, hasta luego.